¿Está pronto? Bien. Vamos a ver hoy la vestidura como señal. Y vamos a ver una historia en la Biblia donde un joven recibe una vestidura diferente de parte de su padre, diferente a sus hermanos. Entonces vamos a ir a Génesis 37, del 1 al 4. ¿Ya lo tiene por ahí? 37, Génesis 37, del 1 al 4. Y dice la palabra así: y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Ya con 17 años trabajaba. A algunos le quedan 2, 3 para trabajar o para estudiar. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, que eran las concubinas de su padre, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecía y no podían hablarle pacíficamente. Jacob, en sus hijos, nacen las 12 tribus de Israel, y ahí se va a conformar la nación de Israel. José nace de aquella mujer, Raquel, que por tiempo fue estéril, pero en un momento dado Dios la bendice, y ella tiene a José y a Benjamín. Cuando tiene a Benjamín se muere. Y los otros hijos de Jacob, los otros 10, son hijos de Lea y, como dice acá, Bilha, Silpa, que eran concubinas, las siervas que tenían cada una de sus mujeres, y allí iban teniendo hijos todos. Y nacieron, por eso es que le aborrecían, porque eran medios hermanos. No quiere decir porque seamos medios hermanos nos tenemos que aborrecer. Pero a veces en esta familia pasaba eso. No lo querían a José. Y más que se daban cuenta que era el preferido de papá. ¿Cuántos han tenido y han visto, cuando son más hermanos, que papá tiene un preferido? Y te sentís tan mal porque, ay, papá tiene un preferido, te ama más que los demás. Le compra todo lo mejor, lo más lindo. Y a mí me deja lo último. Entonces, estos que eran mayores que José, lo aborrecían. El padre le había dado una túnica de diversos colores. Esto estaba identificando a aquel joven de esa generación, de esos hijos. El padre, al hacerle una vestimenta con distintos colores, lo estaba identificando de los demás. No solamente porque era el hijo de Raquel, sino porque había algo espiritualmente que estaba marcando en la vida de José algo. Él era distinto. Este José era el hijo de la promesa, porque a través de José iba a venir todo un montón. Jacob también había sido el hijo de la promesa, ¿se acuerdan? Esaú y Jacob, pero a quien Dios había escogido es a Jacob. Dentro de los hijos de Jacob, Dios escoge a José para traer la promesa. Y había una señal que lo identificaba, que era diferente. ¿Y sabe cuál era? Sus actitudes. Cuando tú tenés una actitud distinta que tus hermanos, ya no solamente los hermanos de sangre, sino los hermanos de la iglesia, tienes una actitud distinta, está marcando tu actitud una diferencia. ¿Amén? Él era responsable, porque el papá le confiaba que
que fuera a mirar a los hermanos lo que estaban haciendo y viniera y trajera los reportes. Él era un hombre de integridad, aún con sus 17 años. Era íntegro, era sincero, era abierto. En él no había mentiras en su corazón, no había malas intenciones. Eso es ser íntegro. No había nada de eso. Él era José, el íntegro. Y la honra hacia su padre y hacia los bienes de su casa, él la tenía bien clara. Cuidaba todo, cuidaba lo de papá y cuidaba lo que era de la casa, porque el ganado, ¿sí?, las ovejas eran de la casa y era la producción para todos. Entonces José era responsable, aunque él no estaba a cargo de estar cuidando las ovejas, pero él cuidaba que los demás cuidaran la majada. José portaba la promesa y era el encargado de activarla en su familia y en su descendencia. Porque cuando nosotros miramos la historia de José, entendemos que él portaba algo, ya no era solamente diferente por la túnica, sino que él portaba una presencia de Dios en su vida que lo hacía distinto. Aún así, ahora vamos a ver lo que Dios le da y cómo él empieza a moverse en eso equivocadamente y trae otras cosas, ¿sí? Pero él era el que iba a activar la promesa que Dios le dio, ¿sí? La iba a activar José, ninguno de los demás hermanos. José, ni siquiera Benjamín, el más chiquito, solo José. La integridad, cuando vos posees integridad, ya sea en tu casa, dentro de tu familia, sea en el lugar donde vivís, o sea en el lugar donde trabajás, levanta envidia. Cuando vos sos un hombre o una mujer derecho, que vos no te vienen con mentiras o que te vienen a hacer unas trampitas, una jugada, y vos decís esto conmigo no va, ¡pah! ¿Cómo levantás envidia de la gente? ¡Ay, ahora te venía a hacer! ¿Qué te venía a hacer acá? Que esto, aquí, que allá, mire, que antes, Y te empiezan a tratar de ponerte trampas para que uno caiga. Pero uno es íntegro. Y eso levanta envidia. José portaba una posición de liderazgo, aunque no estaba en el liderazgo, todavía era uno de los menores, pero él portaba algo de liderazgo, que en el mundo espiritual se veía, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, los hijos de Dios, tenemos un liderazgo espiritual, aunque no lo estemos ejerciendo, levanta celo. No sabés por qué, pero levanta celo. La gente ya empieza a celarte. ¿Y por qué te está al costado el pastor? ¿Y por qué te hace esto? ¿Y por qué hay que hacer lo otro? Y aquí. Levanta celo, porque hay un liderazgo espiritual delante en tus hombros. Jesús dijo, por causa de mí los van a aborrecer. ¿Se acuerdan de esa palabra? Entonces, la primera etapa de José es la túnica de colores. Esa fue la primera etapa de José. Eso fue cuando te ha sido revelado los sueños de Dios y encuentras que tú estás en esos sueños. Cuando Dios te revela algo, cuando Dios comparte contigo algo que vas a hacer y vos estás en medio de eso. ¡Ay, qué lindo! Vivimos ahí con esa vestidura de la túnica de colores. Estamos felices. Dios me habló, Dios me dijo, Dios me mostró. Estamos felices y ahí comenzamos a contárselo a todo el mundo, como José. Y levantamos la envidia, levantamos el celo, levantamos los enojos y empiezan a aborrecerte por causa de lo que Dios te ha dado, te ha mostrado. Vamos a ir ahora al versículo 5 al 11. Dios bendiga a Isaías esa noche. Dice allí en la palabra, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba hasta derecho y que vuestros manojos estaban alrededor
se inclinaban al mío y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? Porque el papá tampoco entendía. ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Mas su padre meditaba en esto. José no le importaba lo que decían los hermanos. Él estaba feliz con lo que había recibido de parte de Dios. Y le contaba a todo el mundo, ¿sí? Como capaz uno de nosotros. En algún momento Dios nos mostró esto, nos mostró aquello, nos mostró lo otro, y andábamos contando a aquel hermano y aquel otro, y los otros. Y te empezaban a mirar todo raro, no te contestaban ni una palabra, pero te iba igual. Te sacaban el cuero. No cuentes a todo el mundo lo que Dios te muestra. Lo que Dios te muestra es para ti. Solo aquellos entendidos tenés que mostrarlo, si algo no comprende. Solo a las personas que son entendidas y te van a llevar a desarrollar aquello que Dios te dio. Pero no es para andarlo contando a todo el mundo, porque lo que vas a hacer es levantar envidia, levantar celo, van a venir los tropiezos, te van a aborrecer, te van a tirar de todo. Vamos a ir al 14. E Israel le dijo, Israel era el padre: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. El padre lo envía a observar y a traer reportes de sus hermanos. ¿Por qué? Porque le tenía confianza. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Papá te tiene confianza? ¿Papá celestial te tiene confianza a tal punto que te puede contar y te puede dar y decir: bueno, vaya, haga este reporte, tráigame este reporte? ¿Cómo sientes tu confianza de Dios contigo? ¿Eres confiable para Dios? Solo para reflexionar. Vamos a ir al versículo 18. Dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Cuando el enemigo ve que te acercas y que vos lo que venís es a vigilar, a ver qué está haciendo el enemigo, a ver qué están haciendo los hermanitos, ¿se estarán portando bien esto? Entonces, se sienten vigilados. El enemigo empieza a maquinar y a planificar cómo hacerte salir de los propósitos. Porque vos le estorbás. La persona íntegra estorba al diablo y estorba a aquellas personas perversas que lo único que están pensando es en su propio provecho, sacar su propia tajada. Entonces, cuando vos te encontrás en un lugar de trabajo y vos sos el íntegro y los demás son todos medio raros, vos le vas a estorbar. Entonces siempre te van a estar dando con el hacha para sacarte del trabajo. Y sacarte del trabajo, porque este no me sirve. Este le va a ir a contar al patrón. Este me va a descubrir la chanchada. Entonces maquina el enemigo, como maquinaban contra José. Le molestás. Vamos a ir al versículo 23. Dice 23 y 24. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Para los que no saben lo que es una cisterna no es la que está arriba del guardia, ¿sí? Cuando vamos al desierto, la cisterna es un pozo donde de allí se extrae agua, ¿sí?
Era agua para tomar para los camellos cuando iban de pasada, ¿sí? Siempre había cisternas, pozos de agua, pero este pozo estaba seco, gloria a Dios, porque si no lo hubieran matado ahí nomás. O sea, estaba seco. ¿Qué es lo primero que hace cuando llega? Le quitan la túnica de colores. No estaba papá para defenderlo. No estaba nadie que le dijera, no, dejale la túnica que le pertenece. Y en ese momento de esa prueba grande que viene para tu vida, sientes que los sueños se fueron. Y ahora estás esclavo de las circunstancias. Sabes que hay un propósito en tu vida, que Dios te llamó a algo. Pero cuando vino el conflicto, te sacaron la vestidura y te sentiste desnudo, desprovisto. Te sentiste que todo se fue, que los sueños y todo lo que yo pensaba y lo que íbamos a hacer y aquí y allá y con todo lo que Dios me había dado. Y de repente, ¡plata! Se desparramó el barco, se te abrió el barco y te caíste al agua. En el verso 24, cuando le sacaron la túnica, le sacaron los privilegios a José. Él era el privilegiado del papá, pero ahora estaba en manos de sus hermanos, que representaban sus peores enemigos porque lo aborrecían y lo querían matar. Y estaba cautivo, ¿sí? Le sacaron los privilegios y todavía lo tienen como esclavo. Ahora, aquí va a pasar lo que yo digo, no lo que vos querés. ¿Sí? Vos de acá no salís más. Y empezás a depender de otros. ¡Pam! Cuando vos sentís que estás tan atrapado en la circunstancia, en la dificultad, en la escasez, en la pobreza, en esto, en aquello, y empezás a depender de los demás, porque la circunstancia te llevó a ese lugar. Cuando antes eras una persona privilegiada, libre, lleno de sueños, pero ahora ya no lo sos. José no dice ni una palabra. Pero Dios permite estos procesos difíciles y dolorosos en tu vida. No los trae Él, pero sí te los permite. Porque había un propósito en José, pero a la edad de 17 años todavía no estaba pronto para cumplirlo. Entonces, había un tiempo de proceso que Dios tenía que trabajar en José para poder que él cumpliera su asignación. Hay problemas como fracasos que te llevan, que dependés de otros. Hay problemas de traiciones, que vos dependés, ya no dependés. Los sueños se borraron, las cosas se fueron. Todo lo que teníamos proyectado se desapareció. Y ahora dependés de otra situación. Abandono. Pero todo eso te trae madurez. No te sientas que se te terminó la vida. Este proceso en el que estás viviendo te está trayendo madurez. Y te va a hacer crecer en la vida. Porque Dios va a ir trabajando para que alcances tu asignación, a lo que Dios te llamó. ¿Amén? Amén. ¿Cuál es el proceso que estás pasando hoy? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que te está preocupando? ¿Qué es lo que te siente que te tiene esclavo? Yo te vengo a decir que no te sientas mal, porque Dios está en medio del proceso tuyo. No estás a la merced del diablo y solo o sola. No, Él está contigo, porque Él te está ayudando paso a paso, paso a paso, paso a paso. Pero lo que no tenés que hacer es separarte de Dios. Lo que no tenés que hacer es aislarte y encerrarte en una cueva y ni siquiera quieras venir a la iglesia. Porque ahí sí no te va a hacer bien. ¿Cuál es el plan del enemigo? Engañarte. Con la situación que estás pasando, el diablo te engaña. El diablo te miente. El diablo te presenta todo un montón de cosas, te habla a la cabeza, acá al oído,
te trae pensamientos, te inventa historias y te dice te equivocaste. Te equivocaste. Esta no es la mujer para mí. Este no es el marido para mí. Hay cosas que el enemigo viene a soplarte el oído para que creas que te equivocaste. Porque él quiere torcerte los planes y quitarte la vestidura y la identidad que Dios te dio. Podemos estar en un momento difícil en nuestra vida. Podés estar sintiéndote esclavo de una situación. Podés estarte sintiendo el último desgraciado o desgraciada de la vida. Pero lo que Dios te dio sigue estando. La identidad que tenés con Él, Dios no te la quita. Sigue estando, vos tenés nombre y apellido. Él pagó un precio por tu vida, con su sangre, con su cuerpo. Él pagó para que vos hoy estuvieras siendo una persona libre y fueras llamado hijo de Dios, hija de Dios. Amén. Si crees en medio del dolor y del engaño, del abandono y de aquellos que no te creen, tú debes seguir firme en lo que el Señor te prometió. ¿Qué te prometió Dios? ¿Has llegado a ese punto en el cual sabes lo que Dios te ha prometido? ¿Te confirma Dios una palabra hoy? Pero lo que Dios te confirma es que hay un proceso detrás de cada palabra, de cada promesa que hay sobre tu vida. Hay un proceso. Yo no puedo saltar de aquí con la túnica de colores al final. No, habrá una etapa de proceso en la cual yo debo madurar como persona, madurar el carácter de hijo de Dios, porque traigo un carácter del mundo, traigo un carácter que es de mi familia, un temperamento, pero para ejercer el propósito de Dios, Dios tiene que moldearlo, no me lo va a sacar, pero me tiene que moldear, me tiene que sacar los pinchos, las asperezas, me tiene que hacer un vaso de barro lisito, sin arruga, sin que esté resquebrajado, para que en ese vasito de barro esté el propósito final. Amén. Ahora vamos a ir al capítulo 39, un poquito más adelante. El versículo 3 al 5. Ya ahí en ese momento lo habían vendido. Pasaron una gente por allí y cuando vieron que venía una caravana del desierto, lo sacaron a José de allí del pozo y lo vendieron por unas monedas. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, y así en casa como en el campo. Donde hay una persona allí con integridad, volvemos a lo mismo. Lo vendieron a los madianitas. Los madianitas eran descendientes de Madián. Madián era un hijo de Abraham, de aquel que tuvo con Setura, ¿sí? ¿Se acuerdan que tuvo a Isaac con Sara? Pero después Sara se le muere y él se casa de vuelta y tiene allí un montón de hijos. Bueno, Madián era uno de los hijos que nacieron después de Setura.
Pero los madianitas se convirtieron, aún a pesar de ser medios parientes, se convirtieron en enemigos de los israelitas. Y esto pasaron por ahí y lo venden a José. Y lo llevan a Egipto, donde se lo venden a Potifar, que era lo que estábamos leyendo acá. Ahora, donde hay una persona con integridad, volvemos al mismo tema, y en santidad, porque José estaba en integridad y en santidad, ¿sí? Era un hombre que no hacía nada indebido por temor a Dios. Todo lugar donde está prospera. José seguía siendo el esclavo, pero estaba sobre el dominio de todas las cosas. Pero quien prosperaba era el amo, porque Jehová bendice el lugar donde estás, cuando hay integridad y cuando hay santidad. Aunque te sientas que no eres libre, pero aunque te ponen en dominio de todo, sí, pero esto no es mío, pero sos la mano derecha de aquel, ¿sí? Te bendice, la persona tiene confianza en tu vida, la persona te pone todos sus bienes en tus manos para que tú decidas, hagas y tengas que hacer lo que quieras hacer. Y eso es prosperidad también. Dios te prospera y hace prosperar a aquel amo. Cuando veas tu patrón que prospera, porque te tiene a vos administrando los bienes, no te enojes, porque es por causa de tu integridad, es por causa de tu santidad que Dios bendice a tu patrón. Amén. Cuando vos te pusieron allí y vos administrás lo que el patrón tiene, no te enojes, porque lo bendice a él y a vos no, porque es por tu causa. Allí está Jehová, sos tú el que portas la prosperidad. El día que tú vas de ahí, ese lugar, la prosperidad se va contigo. Y la persona que sabe. Pero mientras vos estás en ese lugar, tomando un lugar, ¿sí? Hay una autoridad de parte de Dios que hace prosperar tu patrón. Amén. Vamos a ir al versículo 20. 20 al 22. Dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Pasó todo un evento allí, porque este muchacho era muy bonito, joven, y la mujer de Potifar se enamoró, y bueno, y ahí vino todo un conflicto. Y como él no quería tener nada con la mujer, porque respetaba al patrón, la mujer inventó una historia de que él había querido abusar de ella, le saca las ropas y después viene y le hace un cuento al marido, y el marido cree todo lo que le dice la mujer. Entonces tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, aún en la cárcel, preso, esclavo. Jehová estaba ahí con él y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. No sé qué harían dentro de la cárcel, pero algo se ve que hacían. Algo tenían que mandar, algo tenían que dirigir, ¿sí? Y en ese momento el jefe de la cárcel se lava la manito y le dice, le vamos a dejar el encargo a este varón, porque aunque vino en la cárcel, es un varón con integridad, con responsabilidad, es un muchacho serio, bueno, le vamos a dejar a cargo todas las cosas. Él sufre esa acusación y es llevado otra vez a la cárcel. Un cambio de ropas nuevamente. Otro proceso. Un proceso dentro de otro proceso. Ya no solamente era esclavo de Potifar, ahora fue a parar a la cárcel. El proceso era más difícil, pero es aquí que Dios estaba con él. La diligencia de José hizo que Dios la utilizara, ¿sí? Porque él era un hombre diligente en la cárcel. Entonces Dios utiliza esa diligencia de este varón
para hacer misericordia y sobreabundar gracia en el jefe de la casa. Cuando nosotros somos personas diligentes en donde nos ponen, eso va a hacer hallar gracia y misericordia delante de los jefes. Eso tenemos porque es un principio. La diligencia del hombre, la diligencia de la mujer en un empleo hace que yo halle misericordia, porque es Dios el que lo hace. Que me vean con otros ojos los jefes. Y yo marco una diferencia. Entonces me ven